El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 15. La palabra de Dios dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Bien, vamos a orar antes de dar comienzo a la exposición formal de la palabra de Dios. Bendito Señor, te agradecemos por tus misericordias, por tus bondades. Te pedimos que tú añadas bendición al mensaje que se va a predicar hoy de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que dirija toda esta actividad. Te lo pedimos todo esto. Bendice a cada hermano que lo va a escuchar, a cada persona que lo va a escuchar, tanto ahorita como más tarde en la repetición. Y bendice a todos aquellos que están por llegar también ahorita para escuchar. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ya les dije, el tema es muertos al pecado, por siempre vivos en Él. En estos tiempos, de hecho en cualquier tiempo, no nada más ahorita, es normal del ser humano el tener temor al porvenir, el tener temor a perder algo. Siempre hay algo que tememos perder, sobre todo si es algo en lo cual hemos invertido tiempo y esfuerzo. Y esto se puede extender a un sinfín de cosas lícitas. Tenemos temor a perder un patrimonio, tenemos temor a perder un instrumento de trabajo, tenemos temor a perder la salud, alguna posición, tenemos temor a perder algún miembro de la familia o alguna relación con un miembro de la familia, lo cual son hasta cierto punto los temores válidos, ¿sí? De hecho, pues el miedo, el temor es un instrumento que el Señor puso en nuestro cuerpo, pues para prevenirnos pues de no arriesgar nuestra vida a lo tonto. Aunque suene fuerte el lenguaje, pues es cierto. Es algo bueno, a fin de cuentas, el temor en su respectiva medida, porque de hecho existe una enfermedad de personas que viven sin miedo y que por eso ahora sí que están en constante riesgo de muerte, ¿sí? Bien. Así que siendo bien claros, el temor no es algo a lo cual tengamos que temerle, no iba a decir eso. No es algo a lo cual tengamos que sacarle la vuelta, pero sí es algo que debe de llegar, ahora sí que por un instante en nuestra vida, pero que no puede anidar en ella, que no puede permanecer en ella. Por eso el Señor pues constantemente dice en su palabra: no temas, no temáis, porque el temor no es algo en lo cual debemos de seguir viviendo, en lo cual debemos de permanecer, porque pues bien sabemos no nos deja nada bueno en la práctica, no ayuda a resolver problemas si continuamos en él,
y nos acaba afectando nuestro sistema cardiovascular. Pues bien, el día de hoy estamos viendo el tema de la resurrección. Hay que tener bien en claro algo, esta como en todas las lecciones de la palabra de Dios, pues no se trata de mera historia, no se trata nada más de ver históricamente lo que pasó en una situación dada de lo que ha pasado. Esto tiene una enseñanza espiritual, como cualquier mensaje que buscamos compartir de la palabra de Dios o que cualquier maestro quiere enseñar. La resurrección de nuestro Señor es sin lugar a dudas una maravilla histórica, si lo es. La muerte no lo pudo retener, la gran piedra en la tumba no lo pudo contener adentro de ella, ni el poder del ejército romano pudo hacer nada ante tal maravilla. Nada pudo estorbar los decretos de Dios. Nuestro Señor resucitó y con eso tenemos la garantía viva de que cuando partamos de este mundo de dolor estaremos por siempre con Él. Nuestro Señor vino a este mundo a hacer lo que fuera necesario para salvar a su pueblo. ¿Por qué? Por amor a su nombre, para manifestar su gloria y sencillamente porque Él así lo quiso con nosotros, por amor a nosotros. Él murió para que nosotros muriésemos al pecado, pero también resucitó para que nosotros ahora vivamos por Él y para Él. Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a leer un pasaje que nos habla de la nueva realidad que viviremos cuando Él venga por su iglesia, pero que también podemos empezar a gozar desde este mundo para todos aquellos que somos creyentes. Colosenses 9:15 dice así: toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos a sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. A través de la resurrección, nuestro Señor triunfó así enormemente, ¿sí? Ya no hay derrota, nunca hubo derrota obviamente para Él, pero esa aparente derrota que había habido, en la cual lo habían logrado asesinar sus enemigos, en la cual Satanás había participado, eso fue algo nada más temporal y fue algo necesario para cumplir la misión que Él quería. Aquí menciona, ¿dónde leí el pasaje de Pablo? Aquí menciona el apóstol Pablo la circuncisión, el bautismo. ¿Qué son estas cosas? Señales externas que muestran la fe de una persona para con Dios o la fe de los padres de una persona con la esperanza de que esa persona sea parte no solamente de su descendencia biológica, sino también de su descendencia espiritual. Recordemos que Dios hizo un pacto con Eva y con Adán. Hizo un pacto también con Abraham. ¿Qué pacto fue ese? Bueno, que de la descendencia de Eva, pues vendría alguien a aplastar la cabeza de Satanás. Básicamente que en Eva habría una descendencia de bendición. Y también con Abraham fue más claro el pacto de que habría un pueblo que no se sometería, que no se rendiría ultimadamente a los poderes del pecado. Siempre habrá una descendencia santa. A veces sería claramente visible del ADN de un creyente, pero a veces también vendrían de otros lugares, de gente que sencillamente creyera, aunque su pedigrí espiritual no fuera el mejor. En pocas palabras, si logramos creer en Cristo,
no es porque tengamos un abuelo, un tatarabuelo que haya creído, no necesariamente, sino porque sencillamente el Señor así lo quiso con nosotros, porque Él quiso amarnos. Dios prometió una descendencia bendita, una descendencia que no estará limitada al rumbo natural del hombre caído. El hombre caído va toda su vida rumbo a un precipicio. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Vio el rumbo que tomaba el hombre y de toda la gente que iba a nacer en este mundo, tomó a su pueblo para que fuera hacia Él, para que pudieran vivir la vida eterna que solo Él podemos darle. ¿Y por qué fue esto? Solamente por gracia, por este pasaje que leemos a cada rato y que me encanta seguir leyendo, Efesios 2, 8, 10, porque por gracia, por el regalo de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que al fin las pongamos en práctica. La resurrección entonces implica una nueva vida cuando partamos de este mundo, pero también implica una esperanza de que nuestros hijos puedan ser parte de esa descendencia espiritual, como ya mencioné. Y también la resurrección implica que todo el dolor de este mundo algún día desaparecerá. Pero la resurrección también implica el fin a la esclavitud del pecado. De que así como el Señor alejó kilómetros, muchos kilómetros a Israel de Egipto y de su posición de esclavitud, así también el Señor nos deja totalmente lejanos a la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo escribió en Romanos 6, 11 al 14, de la misma manera, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiero que este tema dure 2 horas, ni siquiera quiero que dure 40 minutos, quiero que sea breve y conciso para que todos puedan tener suficiente atención, pero no puedo omitir hablar un poquito más de lo que aquí Pablo está diciendo. Cuando él dice que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no solamente significa de que nos vamos a ir al cielo, lo cual es perfectamente cierto. También el apóstol Pablo, cuando dice esto, nos explica en pasajes anteriores que la ley, que lo que nos pide Dios de obediencia, ya no nos hace esclavos. ¿Qué significa esto? Que si tu hermano o hermana el día de hoy tuviste un pensamiento impuro, no te va a condenar. No tienes por qué estar traumado con ese pensamiento que tuviste. Hay que pedirle perdón al Señor y pedirle, Señor, ayúdame a no pensar esas cosas. Ayúdame a serle fiel 100% a mi esposa, a mi esposo, o ayúdame a no pensar con mente sucia ahorita que estoy soltero. Ayúdame, Señor, por favor, por tu gracia, ayúdame a poder sobrellevar esto, a poder vencer el pecado, pero no tenemos por qué sentirnos en derrota, no tenemos por qué sentirnos rendidos. ¿Por qué? Porque el pecado ciertamente aún continúa obrando en nuestra vida. Sin embargo, el pecado ya no es algo, y de hecho nunca lo fue, pero no es algo que determine si nos alejamos o acercamos de Dios. Yo sé que en otros sermones puedo referirme al acercarnos a Él o alejarnos en cierto sentido, pero la verdad es que si somos cristianos, solamente podemos estar por siempre amados por Él. Si usted está en Cristo, hermano, usted está siempre amado por Él. Eso nada cambia. Si usted el día de hoy le habló mal a su esposo, esposa, padre, madre, primo, prima, quien sea, eso no va a definir el amor que Dios siente por usted. Eso no va a cambiar su destino espiritual. Si usted está en Cristo, nada va a cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama con un amor que no se puede ir a ningún lado. Así como un padre ama a su hijo o ama a su hijo, Dios nos ama, pero en un amor perfecto.
Nosotros luego, por nuestros ídolos, amamos a nuestros hijos, pero luego nos dejamos llevar por las cosas válidas del mundo, pero decimos, ya déjame en paz, déjame ver mi novela, déjame ver mi serie, déjame ver mi película, déjame ver bla, 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 bla. Los ídolos llegan a marcarnos y llegan a hacer que tratemos mal a nuestros hijos. ¿Por qué ídolos? No porque el medio en sí sea malo necesariamente, o el pasatiempo, lo que sea, o la receta de cocina, no sé, sino porque le estamos dando un lugar tan importante como para hablarle de manera grosera a la persona que tenemos al lado. Y eso definitivamente, créame, que es un ídolo. Si tenemos que hablarle de manera grosera a alguien para conseguir un objetivo, para poder tener un tiempo de esparcimiento, de relajamiento, usted y yo estamos siendo idólatras. Y esa es la realidad. Pero no tenemos por qué quedarnos ahí. No tenemos por qué quedarnos en esa tristeza de que, ay Señor, hice esto, le hablé de tal manera a fulanito, a fulanita, me duele porque yo le hablé así como si yo fuera perfecto, pero de cuántas maneras no te he hablado a ti, Señor, y tú aún así me amas y me perdonas y me tienes paciencia. No he sido justo. Pues bien, la ley sigue ahí, sigue siendo una guía que tenemos que seguir, aún con la nueva vida en Cristo, aún tenemos que vivir sin matar, aún tenemos que vivir sin robar, aún tenemos que vivir sin decir falso testimonio. Si no nos consta lo que hace el presidente, el expresidente, el candidato, el criminal, el bla, 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 no tenemos por qué hablar las cosas como si nos constaran. Una psicóloga justamente con el tema del COVID decía que hay personas que tienden mucho a buscar teorías conspiratorias con el fin de sentir control, con el fin de sentirse seguras. Y bueno, ya entendí entonces por qué luego porque caemos en esas situaciones. Pero, pues bueno, eso va en contra de la Biblia, el asegurar cosas que no nos constan. Y particularmente en esos momentos que estamos viviendo, y aprovecho este foro que tengo aquí, en estos momentos que estamos viviendo, el compartir noticias falsas puede ser cuestión de vida o muerte. Un maestro en la escuela que tenía a su esposa enferma de cáncer que ya falleció, decía, es que no saben lo terrible que es lo que comparten en redes sociales acerca de que el limón cura el cáncer, porque justamente el limón lo que hace es agravar la situación. Y todos los que creen eso, lo único que hacen es acercar la muerte de sus seres queridos. Pero bueno, por eso la ley de Dios sigue vigente. Bueno, no por eso, sigue vigente porque es parte de lo que Él quiere para nosotros. Pero la ley de Dios sigue vigente. Pero el detalle es de que si ayer mentimos, si hoy dijimos algo que no debíamos, si nos enojamos mucho con alguien, esa ley no va a definir quiénes somos, ni va a definir nuestro destino final. ¿Por qué? Porque lo que va a definir nuestra situación ante Dios sencillamente es de qué manera tengamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Si hemos creído en Jesús, si le seguimos, si hemos nacido de nuevo en Él, entonces somos sus hijos, somos hijos de Dios y nada en este mundo, nada en la tierra, nada podrá arrancarnos de su amor. Así como lo cantamos, hay que creérnosla. Estamos en victoria. Sí, aunque estemos sin agua como yo, estamos en victoria. Aunque no podamos salir a trabajar como lo normal, estamos en victoria. Aunque no nos den para la gasolina como antes, estamos en victoria. Aunque luego no hallemos cómo completar para el súper, estamos en victoria. Hermanos, estamos en una situación privilegiada en la cual no cualquier ser humano está, porque nosotros tenemos a lo único que es suficiente en nuestra vida, a Cristo Jesús. Y yo le pregunto a usted que tiene a su familia ahí al lado, alrededor, a vecinos, ¿cuántos creyentes en Cristo Jesús ha conocido que se mueran de hambre? ¿A cuántos no les ha provisto el Señor? El Señor es fiel y Él es bueno. No puedo decir tampoco que bajo alguna excepción Él no pueda permitir eso. Sí, el Señor puede permitir la muerte de alguien conforme a sus propósitos, si así es necesario, pero no es definitivamente lo normal que Él permita que un justo
se quede sin empleo, se quede sin trabajo. El Señor provee de manera sobrenatural para nuestras necesidades. Ahora pues, ¿cómo podemos vivir esta vida de victoria a la cual el Señor nos llama? Por la obra de Cristo el pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro Rey, ya no manda. Antes vivíamos para nosotros mismos, antes vivíamos para nuestros pasatiempos, antes invertíamos todo nuestro ser para este mundo y para vanagloria, incluso vanagloria espiritual. Si alguien se creía muy protestante, muy católico, muy mormón, muy bla bla bla, si alguien se creía muy algo espiritualmente, pues eso era simplemente orgullo. Pero bueno, eso era antes. Antes nuestro mundo era, y escúchenme todo el mensaje antes de que alguien se me ofenda. Antes todo nuestro mundo era las computadoras. E iba a comprar, aunque fueran de segunda mano y viejitas, 6 computadoras porque me apasionaban, porque las quería ver ahí nada más. Antes nuestro mundo eran los instrumentos musicales y tenía colección de 20 guitarras nada más porque sí. Nada más porque sí. Eso es lo que hay que aclarar. Antes tenía colección de 20 tenis porque sí. Antes tenía colección de tales cosas porque sí. No porque quisiera ponerlos ahí bonito, porque me gusta cómo decoran, no. Antes vivíamos sirviendo a las cosas de este mundo sencillamente porque sí. Y es de lo cual Cristo nos ha rescatado. Como cristianos ya no tenemos por qué tener un cuarto para las cosas como lo tiene la gente de este mundo, la gente que no conoce al Señor. Ya no tenemos por qué tener guardados recuerdos de hace tantos años. Yo respeto, ¿sí? Que tengamos cosas, pero la verdad no vivimos en lugares que se presten a tener muchas cosas guardadas. Realmente lo que pasa cuando tenemos muchísimas cosas es que se empolvan, se llenan de moho, los ratones hacen popó encima de ellas, hay que estarlas limpiando, hay que estarlas sirviendo, y a menos de que tengamos servidumbre en casa, resulta algo tremendamente desgastante. Pero bueno, aún queda un rastro de aquello que tuvimos antes cuando aún no conocíamos al Señor. Pero ahora, en el hoy, ¿sí? Ya no tenemos que vivir para servir a nada de eso. Ahora somos libres. Ahora sí podemos vivir para lo que realmente importa, que es para la gloria de Dios. Ahora nosotros reina el Señor y mora con nosotros el Espíritu Santo. Ahora el pecado es un intruso en nuestra vida terrenal, ya no es quien manda. Ahora aunque el pecado pueda hacer de las suyas con nosotros, ya no tiene un poder imperial. Ahora su poder está limitado de acuerdo al lugar que queramos darle en nuestras vidas. Es así que el cristiano siempre está en una guerra espiritual. El apóstol Pablo lo relata perfectamente bien a partir de Romanos 7, 14 en adelante. Hay una parte donde él dice que es esclavo, pero lo dice en ciertos términos. ¿Sí? No se me haga bola si él dice que es esclavo y luego yo digo que no. Vamos a ver todo el pasaje para que usted entienda. Romanos 7, 14 en adelante dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y aquí no acaba. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Bueno,
El pecado ya no es vuestro Señor, nuestro Señor. Nosotros mismos nos hacemos esclavos a Él por voluntad propia cuando va en contra de lo que el Espíritu Santo ha ordenado en su palabra. Esto ya es mío. Eso es una lucha, hermanos. Es una guerra espiritual que tendrá su fin hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero esta guerra espiritual no debe mantenernos desanimados. Gloria a Dios que el pecado nos entristezca. Qué bueno, malo cuando nos vale. Gloria a Dios que por su Espíritu no queramos ser iguales. Pero por la resurrección podemos vivir de una manera distinta. Por la resurrección podemos ser realmente vencedores, como lo veremos en la película que vamos a ver, quién sabe cuándo ya podamos congregarnos físicamente en la iglesia. Posiblemente sea en la nueva normalidad, separando bancas, usando cubrebocas, etc. Y limitando el acceso a los hermanos más grandes para que no se contagien, invitándoles a que no vayan para que no se contagien. Pero bueno, como les digo, ahora podemos ser totalmente vencedores. No tenemos que vivir en tristeza, no tenemos que vivir en miseria. Romanos 8:28 en adelante dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por la resurrección de nuestro Señor, hemos resucitado ya en este mundo. Ya no somos los mismos que éramos antes. Hemos muerto al imperio del pecado, hermanos, y ahora tenemos la libertad de vivir para la gloria de nuestro Señor. De vivir el gozo que solamente una vida agradable a Él, una vida que descansa en su sacrificio nos puede proveer. Hemos muerto al pecado para ya no más ser esclavos de Él, sino para vivir para su gloria. Así que como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. No camine más, hermano, por ese camino que ya sabe que solo lleva a la miseria espiritual y terrenal. No camine por donde todos andan. No camine por el camino ancho, camine por el camino angosto al cual invitó Cristo Jesús a su palabra en el Sermón del Monte. Viva con gozo la nueva vida a la cual Cristo le llamó. Haga los ajustes que sean necesarios en ella para vivir para su gloria y pueda ser realmente feliz a pesar de la peor de las circunstancias terrenales. Claramente, ¿qué es lo que le quiero decir y qué es para lo cual el Señor nos invita? El Señor nos invita, hermanos, a vivir diferente. A que si somos amos de casa, amas de casa, en mayoría, a que si estamos metidos en la casa, no hagamos las cosas como todos los vecinos. Hagamos las cosas diferente para la gloria de Dios, no por vanagloria, para la gloria de Dios. A que si somos maestros, no enseñemos como todos enseñan, no faltemos como muchos maestros faltan, no enseñemos cosas que no debamos de enseñar, no compartamos más los hábitos que no debamos de compartir. A que si somos músicos, que yo sé que aquí hay y que algunos quieren serlo ya de profesión de grandes,
a que si somos músicos, en cuanto esté en nuestro poder hacerlo, pues no nos prestemos a tocar y a cantar lo que sea, ni donde sea, en la medida de lo posible, conforme a lo que el Señor nos vaya instruyendo. A que si somos pintores, no le hagamos como todos. A que si somos albañiles, no le hagamos como todos. A que si trabajamos en limpieza, no lo hagamos como todos. Hermanos, el Señor nos llama a una vida diferente. Y espero no caerle gordo por todos los ejemplos que di. Pero yo deseo que sea el Espíritu Santo el que le explique a usted, el que le haga entender la necesidad que tenemos de vivir esa vida diferente a la cual el Señor nos llama, porque es Él el que nos hace ese llamado. No puedo yo darle ejemplos exactos de cómo vivir, porque yo no soy experto en cada materia. Pero usted, guiado por la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que habita en todo aquel que cree, puede saber cómo hacer las cosas diferentes. ¿Y en qué se caracterizarán esas cosas diferentes? Pues bueno, en que las cosas diferentes para la gloria de Dios luego nos hacen pensar, no es que si hago esto me van a ver feo, si hago esto se van a burlar, si hago esto me van a decir religioso, si hago esto puede que me corran, si hago esto puede que me reprueben, si hago esto me van a decir de cosas que porque no les pasé las respuestas a los exámenes, si hago esto, bla bla bla. Todas las consecuencias son mundanas para los riesgos a los cuales el Señor nos llama. En pocas palabras, le tenemos más miedo al hombre y a las cosas de este mundo que a Dios. Lógica básica. ¿A quién habrá que tenerle miedo realmente? ¿A todo este mundo o al Señor de señores? Al que manda. El Señor nos invita a que vivamos en victoria esta nueva vida. Él se va a ocupar de usted. Él sabe lo que usted está sufriendo, lo que usted está padeciendo. Él no lo va a abandonar. Eso sí, hermanos, ya vivimos esto. Ya hubo una fuerte llamada de atención. Ya para el futuro, ya entendemos que gastar en entretenimiento no es prioridad. Que gastar en fiestas no es prioridad. Que endeudarnos por fiestas de 15 años no es prioridad. O en bodas lujosas tampoco es prioridad. Es prioridad ofrendarle al Señor, ahorrar y usar el dinero sabiamente para su honra y gloria. Una vez que hayamos tenido el hábito de ofrendar, una vez que tengamos el hábito de ahorrar, una vez que nos organicemos mejor, ahora sí pueden venir las cosas que no necesariamente son la prioridad, pero que podemos disfrutar para la gloria y honra de ese Dios que nos ama y que se goza de vernos contentos. Se goza de vernos disfrutando lo que Él ha creado, las cosas buenas que ha creado. Más se la pongo así, se goza de vernos bailar siempre y cuando sean canciones que no sean feas y que no sean bailes grotescos. Sí, Él no tiene problemas con eso y le puedo citar media Biblia para que usted vea que no tiene nada de malo. Pero tenemos que adaptar. Y obviamente yo estoy de ejemplo, debo un buen de dinero aquí a Imbursa y debía bastante a Banamex y a muchos otros lugares. Tenemos que ordenar nuestras prioridades para cuando vuelva a venir algo así o algo todavía peor, podamos estar preparados. Mi suegro lo hizo. Él ahorró. Él es albañil. Él no gana como muchos. Y estuvo preparado para esto. Entonces, se puede. Dejemos que sea el Señor el que nos guíe y nos ayude ahorita que ya tenemos muchas deudas encima, que tenemos que pagar un montón de medicinas por no habernos cuidado como debimos haberlo hecho desde niños. Pues bueno, no nos queda más que tratar de corregir los errores que ya tuvimos, pero hay que ver para adelante y vivir en esta nueva vida de victoria a la cual el Señor nos llama, haciendo las cosas 100% para su honra y gloria. Trabajando, estudiando,
haciendo las cosas no como las hace todo el mundo, sino como las debe de hacer alguien que pone su confianza primeramente y enteramente en el Señor. El Señor le invita a que usted deje de concentrarse en este mundo, deje de temer a lo que este mundo presenta y ponga su confianza absoluta en Él. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, te pedimos que tú lo bendigas, te pedimos para que tú nos ayudes a vivir en victoria, que no vivamos con temor, a que no vivamos concentrándonos en qué dice el señor López-Gatell respecto al COVID, no en el sentido de temer, de andar todos angustiados, sí en el sentido de cuidarnos, de hacer lo que nos toca, Señor. Pero bueno, Señor, te pedimos, danos la paz que tanto necesitamos, Señor. ¿Cómo lo obtendremos? Pues permítenos estar orando continuamente para contigo, estando leyendo tu palabra, estando viendo la historia de los hombres de fe, de cómo vivieron, Señor, y poder repetir aquellas cosas buenas que se hicieron y poder vivir para la honra y gloria que tú mereces, Señor. En este culto que termina, te pedimos que nos bendigas, que bendigas a cada persona que vio y que verá este mensaje o hasta este culto. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.